Vamos a ver el artículo, qué tipo de o qué marcos conceptuales, conceptos y categorías y claves de lectura en América Latina nos está proponiendo. En primer lugar, nos habla de epistemologías del sur. Son nuevas relaciones de conocimiento, no en la dualidad sujeto-objeto, sino en la configuración de las relaciones sujeto-sujeto y acontecimientos. Entonces, aquí, en esta síntesis del concepto de epistemología del sur, está condensado aquello de tomar conciencia del presente y de entendernos como sujetos dialogantes inmersos en acontecimientos. Entonces, no es la vieja forma de investigar sujeto versus objeto, cosificando al otro, sino en configurar una relación de sujetos, sujeto y inmersos en los acontecimientos. O sea, sujeto y sujeto enfrentándose al acontecimiento en la perspectiva de encontrar la solución o la respuesta a el acontecimiento. Dice que no son teorías de la ciencia convencional, sino que son nuevas noceologías recuperadas de nuestra condición de sujetos existenciales, situacionales, sociales, historizados. Esto me pareció importantísimo. Son nuevas formas del conocer, nuevas formas del conocimiento que recuperamos de nuestra condición de ¿qué? De sujetos existenciales, o sea, reales, actuantes, en situación concreta, en un contexto social y formando parte de una historia. Es que parte del gran problema de la distorsión del conocimiento está porque nos deshistorizaron, como si los hechos de hoy aparecieran de repente. No. Por eso hay que mirar procesos, la existencialidad del hoy, el contexto situacional, entenderlo en la dinámica de la realidad social, enmarcado en procesos históricos. Dentro de estas epistemologías del sur, el autor del artículo resalta las epistemologías del sujeto, de la conciencia histórica o del presente potencial de Hugo Semmelmann, las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, las filosofías de la liberación de Enrique Dussel y las teorías de la dependencia y la subalternidad de Aníbal Quijano. Yo observo algo muy interesante aquí, que habla en plural: epistemologías del sujeto, epistemologías del sur, filosofías de la liberación, teorías de la dependencia y la subalternidad. Eso es clave, porque no hay una sola epistemología, no hay una sola filosofía, ni hay una sola teoría. Hay que encontrarlas en su propia dinámica, en sus acercamientos, en sus divergencias, obviamente, ¿sí? Porque es una relación dialéctica. Aquí no hay un ensamble definitivo, aquí no hay un círculo cerrado. Por eso es que no compartí la idea que propuso alguno de los compañeros del grupo de que nos llamáramos círculo. No puede ser un círculo porque el círculo se cierra. Somos una espiral de conocimiento que parte de un punto y se va recreando y va ascendiendo desde lo simple a lo complejo, desde lo simple a lo complejo, y cada vez debe ser más abarcante, ¿no? Más incluyente, más rico en contenidos. Por eso el plural me pareció clave allí, aunque el autor del artículo no lo menciona, yo lo infiero fácilmente. En sus distintas denominaciones, estas epistemologías del sur enseñan las claves de lectura de nuestra realidad: sujetos, conciencia histórica, historicidad, potencia, presente potencial, sur, movimientos sociales, liberación, emancipación, dependencia, subalternidad. Son algunos de los conceptos organizadores generales dentro de, digamos que son conceptos que identifican a lo que conocemos como epistemología del sur. Son traducibles, estas nominaciones son traducibles en epistemología de la condición humana o de nuestro estar en el mundo, nuestro ser en la cotidianidad.
son traducibles estas nominaciones en epistemología de la condición humana o epistemologías de nuestro estar en el mundo, de nuestro ser en la cotidianidad. O sea, asumirnos como una realidad concreta, actuante, incidente, no como un relato teórico, como un viejo retrato hecho por los colonizadores. Algunas expresiones de estas epistemologías del sur en América Latina. En primer lugar tenemos la filosofía de la liberación de Dussel. Hay una relación de sujeto a sujeto fuera de la función, del rol empresarial, y que dicha relación se compadece del dolor, del sufrimiento de todos. Somos sujetos con una biografía única, con una corporalidad que sufre, y si es así, nuestras subjetividades reaccionan. Pensar nuestra periferia oprimida dio nacimiento al llamado giro decolonizador. Por eso hay tantos jóvenes hoy gritando Free Palestine, ¿sí? Porque nos tiene que doler el dolor del otro, ¿sí? Nos advertimos como colonia en filosofía, en ciencias sociales humanas, en política, y no queremos seguir siendo colonia de nadie. Por eso son tan importantes las teorías de la dependencia, de la subalternidad y de la liberación. El giro decolonizador llevó al giro pragmático de acercamiento con las comunidades, los pueblos, los movimientos sociales, las revoluciones, para no quedarnos solo en los libros y las teorías instituidas. De la filosofía de la liberación se pasa a la política de la liberación, a la preocupación por el poder. El poder es el ejercicio que hacemos de nuestra voluntad de vivir unidos. Es la potencia de ser como sujetos sociales, relacionales, contrarrestando el poder instrumental. Entrar en la realidad, compartir solidariamente en esa realidad, conocer la realidad y dar el salto al actuar político también desde esa misma realidad. Por eso es que la IAP es profundamente transformante o tiene una intencionalidad transformadora, ¿no? Por lo menos en el enfoque que Falsborda nos transmitió, ¿sí? A los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos y compartir con él su trabajo en el Caribe y conservar su amistad hasta el día de su muerte. Entonces, eso fue fundamentalmente lo que yo aprendí. Bien. Otra línea de componente de las epistemologías del sur, la epistemología de la conciencia histórica que nos planteaba Hugo Seppelman. Al pensar desde la historia, pensamos con conciencia histórica. Lo que fue inaugurado por el marxismo, lo más importante es el rescate del sujeto, rescatarlo no solo de la opresión externa, de la exterioridad externa, sino del olvido de sí mismo. Una especie de exterioridad interna de autoexclusión que empobrece. Pensar desde la historia, desde la vida, desde lo que somos como sujetos, puestos, colocados en nuestras propias circunstancias y acontecimientos de época, en nuestro movimiento interno o dinámica de una idea a otra, de un pensamiento a otra, de una vivencia a otra. Son nuestra experiencia del presente histórico en el horizonte del futuro, en el fondo del pasado, en esa pasión por el presente que decanta nuestro conocimiento posible, nuestras teorías nuevas, nuestras nuevas teorías desde la condición de sujetos históricos, sociales, culturales. Siente siempre una profunda necesidad de nombrar distinto lo que acontece, de no repetirse en lugares comunes, de vigilar epistémicamente sus experiencias de mundo, renovarlas. Esto es muy importante, tener conciencia histórica, de acuerdo a lo que nos enseñaba Hugo Seppelman, ¿sí? Saber que tenemos un origen, que hemos sido parte de un proceso, pero que tenemos un futuro por delante. Entonces, tengo que conocer mi historia y tengo que insertarme en la dinámica de la historia, mirarla críticamente, revisarla, pero para poder hacer eso tengo que
apropiarla, conocerla, reconocerme en ella. Si no, no puedo mirar hacia atrás y mucho menos voy a poder mirar hacia adelante. En consecuencia, voy a quedarme simplemente repitiendo viejas narrativas, viejas teorías, viejas proposiciones elaboradas desde realidades y desde historias completamente ajenas a mi propia realidad. También están las epistemologías del sur-sur de Boaventura de Sousa Santos, en la cual encontramos que es indispensable construir epistemologías, nuevas historias, nuevas teorías que salgan al paso de esta perplejidad, de este vacío epistemológico, pero sobre todo del malestar de la cultura, de la disconformidad que nos generan las promesas incumplidas de la modernidad, los modos de exclusión producidos por un saber colonizador y hegemónico. Se llama sur-sur a todos los excluidos del sistema dominante occidental en cualquier lugar del mundo. Mujeres, afrodescendientes, adultos mayores, niñas y niños, jóvenes, transexuales, homosexuales, lesbianas, intersexuales, gitanos, refugiados, desplazados, maestros y maestras, campesinos, trabajadores, estudiantes, todos otros actores sociales. La solidaridad, la necesidad de reconocernos como sujetos y no como objetos, es lo que requerimos para vencer la colonialidad del saber, del poder, del pensar y del actuar. Colonialidad es toda concepción que nos trata como objetos, no como sujetos. La solidaridad es esa urgencia histórica y esa voluntad colectiva de ser sujetos otros, diferentes, diversos, y reconocerse mutuamente como tal en capacidades y opciones, posibilidades y alternativas, cosmovisiones. O sea, la colonialidad del ser, del saber y del poder la enfrentamos con la solidaridad de reconocernos como surdiverso e incluirnos e historizarnos. Esta manera de pensar nos plantea un problema de método porque es indispensable desparadigmatizar las discusiones en las ciencias y tomar distancia de las prótesis metodológicas que anteponemos instrumentalmente a las realidades sociales, que devienen cuantitativas o cualitativas, buscando sistemas de información, de datos. Un segundo. Que congelan la realidad humana, la momifican en una abstracción formal o moral. Hay que restaurar la relación sujeto-sujeto acontecimiento. Esto es una cosa fuerte, por eso la resalté. Hay que desparadigmatizar las discusiones en la ciencia, o sea, romper los paradigmas y tomar distancia de las prótesis metodológicas, o cuantitativo o cualitativo. Y ya está el protocolo de lo cuantitativo y están los protocolos de lo cualitativo y no me salgo de ahí. Debo restaurar la relación sujeto-sujeto-acontecimiento. ¿Cómo puedo lograr eso? Con la construcción autobiográfica del conocimiento, con el análisis social del presente y con la acción-participación. Por eso, este homenaje a la IAP hecho en el marco de los 50 años de Claxo es fundamental para nosotros que nos movemos en el terreno de las ciencias sociales. Y, por supuesto, el artículo incluye una reflexión sobre la hermenéutica como el arte de interpretar. Permitirnos, ¿cómo interpretamos? Permitirnos un pluralismo crítico, no blanco y negro, no prótesis metodológicas. Ceñirnos a la voluntad colectiva de existir libres, sin coerción, comunicar e interpretar, conversar e interpelar, testimoniar, escuchar. Es la crítica del positivismo, del objetivismo, también del idealismo objetivo y la ilustración que hizo la teoría crítica de la sociedad, pero también del marxismo, del existencialismo, del vitalismo, de la fenomenología, del historicismo y de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque hay que ser abiertos y meternos o permitirnos un pluralismo crítico, no rechazar por rechazar, pero tampoco adoptar por adoptar. No es otra cosa que nuestra condición humana en el mundo, en la vida, la naturaleza, el cosmos, simple y llanamente lo que somos, en humanidad expandida, queriendo pensar y ser
estar libres y felices. Yo creo que este artículo a mí me pareció fascinante porque nos permite mirar otras formas de hacerlo, ¿no? Otras formas de meternos en la dinámica de la investigación social con las comunidades.